Chicos, ¿cómo están? Les saluda la profesora Marlene. El día de hoy vamos a realizar la clase virtual de inglés. Vamos a trabajar la unidad 3, Unit 3. How much do you know? ¿Cuánto conoces? ¿Cuánto sabes? ¿No? De aquellas cosas que han sido inventadas, creadas, fundadas, escritas, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a trabajar con la estructura del passive voice in simple present. ¿Ok? Bien, para aquí ya estamos iniciando con el segundo bimestre, ya con esta unidad 3. Y para este tema tenemos el siguiente vocabulario. Unit 3, how much do you know? Vocabulary. Say compass, satellite, telescope, textiles, wheel, radio, computer, airplane, telegraph, gun, television, telephone, paper, microscope. La mayoría de las palabras son sencillas, ya ustedes las deben de conocer. Sin embargo, les he puesto ahí el significado de cada uno de ellos para que lo tengan. Ya están fáciles, easy. Compass, brújula, telescope, telescopio, wheel, rueda, radio, computer, telegraph, television, paper, microscope, telephone, yes. Las palabras están sencillas y ahí ustedes las pueden identificar también, ¿no? Se pueden ayudar con el Student Book, tienen las imágenes de todo este vocabulary que vamos a emplear para esta unidad. Okay, let's continue. Vamos a practicar para esta unidad los verbos que están en la tercera columna, que es el past participle. Cuando hemos trabajado en la unidad 2, el simple past, nosotros hemos trabajado con los verbos en tiempo pasado, los verbos de la segunda columna. Pero ahora vamos a trabajar con los verbos de la tercera columna. Para ello tenemos un listado de irregular verbs, ¿sí? Primero he puesto acá los verbos irregulares, que ustedes ya saben que cambia su escritura y que tenemos que practicarlas, ¿no? Para poder estructurar las oraciones en voz pasiva. ¿Ya? Tenemos entonces algunos ejemplos. Write, wrote in past, written in past participle. Make, made in past, made in past participle. Sing, sang, sung. Sun in past and soon in past participle. Built, built, built. Yes, past and past participle. Estos son los verbos con los que vamos a trabajar. Eat, ate, eaten. Speak, spoke, spoken. See, saw, seen. Los verbos que ustedes ahora tienen que practicar son estas que están aquí. Written, made, sung, built, eaten, spoken and seen. ¿Ya? Estos son los verbos que van a emplear para formar oraciones en voz pasiva, que ya les voy a explicar luego cómo lo van a estructurar. Entonces, irregular verbs. Now, let's continue. Regular verbs. En los verbos regulares son más sencillas. Yes, they are easy because you have to add ed, ¿no? Tienes que agregarle ed a los verbos, ya sea in past o past participle, es lo mismo. Ed a ambos. Design, designed, designed. Paint, painted, painted. Produce, produced, produced. Invent, invented, invented. Discover, discovered, discovered. Play, played, played. Study, studied, studied. ¿Ok? Entonces, vemos que los verbos regulares son de manejo más sencillo, ¿no? Donde vamos a colocar lo mismo del pasado es el pasado participio. ¿Correcto? Entonces, donde hay que practicar más es en los verbos irregulares, porque cambia su escritura. ¿Ok? Let's continue. Now, the passive voice in simple present.
¿Cómo estructurar la voz pasiva en tiempo presente? Say, the passive voice is used to emphasize the action. Se utiliza o es utilizado para poner énfasis, ¿no?, a la acción. Y la estructura que se trabaja aquí, vamos a trabajar con el verbo to be. El verbo to be es el am, is, are, y esto va a depender, ustedes ya saben, del subject, ¿no es cierto?, del sujeto, del pronombre personal. Si es I, será am. Si es he, she, it, trabajamos con is. Y si es you, we, they, trabajamos con are. ¿Ya? Eso ustedes ya lo conocen, pero igual se les hace recordar, ¿no? Agregado, o sea, le vamos a agregar el verbo principal en past participle, ¿no? El verbo en pasado participio. Como les dije un rato, ¿no?, los verbos que están en la tercera columna, no las del centro, ¿correcto? Los verbos de la tercera columna, igual aquí. Past participle, ahí les he puesto para que ustedes lo puedan identificar. Estos son los verbos con los que vamos a trabajar. Now listen. For example, in active form, en la forma activa, como se presenta la oración, say, many people send their letters by email. Muchas personas, dicen, ¿no?, envían sus cartas por correo. Entonces, ¿cuál es el objeto aquí? El objeto viene a ser las cartas, ¿no es cierto? Entonces, esto que es el objeto va a pasar a ser como el sujeto. Lo vamos a poner acá al inicio. Luego el verbo to be, como nos indica acá, si habla de letters en plural, yes, they, el they va con el are, no con am ni con is, va con are. Entonces, letters are, agregado el verbo principal, que en este caso es send, ¿no es cierto? Tiene que estar en past participle, y el pasado participio de send es sent, ¿no? Y luego, en este caso, by email, ¿no? Este by vamos a siempre utilizarlo para decir por quién, por qué, ¿no es cierto? Ya lo vamos a identificar en cada oración. Many people send their letters by email. Y cuando lo pasamos a la voz pasiva, siguiendo esta estructura que tienen ustedes aquí, sería letters are sent by email. Las cartas son enviadas por correo. ¿Ya? Entonces, de la voz activa pasa a la voz pasiva, donde primero de lo que se está hablando, que es el objeto, pasa a ser sujeto al inicio, y luego el verbo to be, y luego el verbo se convierte en pasado participio. ¿Ok? Example number 2. Otro ejemplo para que puedan darse cuenta. A ver. In active form, even children buy magazine. Dice, ¿no? La mayoría de los niños compran revistas. ¿Cuál es el objeto aquí? Magazines. Yes. Entonces, magazines, al convertir a la voz pasiva, ¿no?, passive voice, coloco primero el objeto, que en este caso va a pasar a ser el sujeto, magazines. That is in plural, yes, está en plural, por lo tanto they va con are, magazines are. Hasta aquí tenemos el verb to be. Agregado el verbo, acá tenemos el verbo buy, que es un irregular verb, ¿no? Y el pasado participio de buy es bought, ¿no? Buy, bought, bought, su pasado participio. Buy even children. Lo que nos dice, ¿no? Si la mayoría de los niños compran revistas, aquí en la voz pasiva, passive voice, say que las revistas son compradas por la mayoría de los niños, ¿no? Por muchos niños. ¿Ok? By, por quiénes, ¿no? Esto es lo que ponemos ahí para poder decir por quién o por qué, ¿ya? Sobre todo el por quién, ¿no? Example 3. Un ejemplo más. A ver, para que quede claro. In active form, in many countries people play soccer as a main sport. En muchos de los países o en la mayoría de los países las personas juegan fútbol como un deporte principal. El verbo viene a ser play, ¿ok? En passive voice, en la voz pasiva, ¿cuál es aquí el objeto? Soccer, yes. Say soccer. Is in singular, yes. Is el verbo play, pasado participio de play, played, porque es un verbo regular. As a main sport in many countries. Yo puedo poner in many countries or by people, ¿no? Por las personas. Que el fútbol, ¿no?, es jugado como un deporte principal en muchos de los países o
por las personas, ¿no? En muchos de los países por las personas. Entonces, convierto una oración activa a la voz pasiva. Passive voice. ¿Ya? Entonces, bear to be, el verbo en pasado participio. Los dos tienen que ir. No podemos obviar ninguna de ellas. Las dos tienen que ir juntas para poder estructurar un passive voice en simple present. Simple present porque estamos utilizando el verbo to be en presente. ¿Ya? Let's continue now. Aquí tenemos un diálogo. Yes, a conversation that you practice in the virtual class, que ustedes van a practicar en la clase virtual. Quiero que lo vayan repasando. Say, Danny and Maggie, yes, listen to me. Maggie, let's see how much do you know? Maggie say, okay, what's your question? Danny, well, do you know he sings Baby? Maggie, I think he's Justin Bieber. Is that correct? Danny say, yes, you're right, Baby is sung by Justin Bieber. Yes. Aquí, por ejemplo, ¿no? Baby pasaría a ser el subject, ¿sí? Convirtiendo esta oración en passive voice, baby. Is, ¿no? Tercera persona, he or she, va con is, verb to be, in simple present. Now, the verb sing, el verbo sing, cantar, ¿sí? El pasado participio sung. Su pasado es sang y su participio sung. Entonces pongo sung. Baby is sung by, por, yes, Justin Bieber. Okay, ¿no? La canción Baby es cantada por Justin Bieber, ¿no? Esta es una conversación que ustedes van a practicar y que en la asesoría la van a hacer en parejas, ¿sí? Ya a leerla para poder ir trabajando lo que es the pronunciation. Yes. Ok, chicos, en la asesoría virtual cualquier pregunta la vamos a corregir, aclarar y vamos a poner en práctica todo eso. Todos tienen que tener sus libros, ¿ya? El Student Book y el Workbook para poder trabajar los ejercicios sobre el Passive Voice Unit 3. Yes. Thank you for your attention. See you the next class. Nos vemos, chicos. Cuídense.